Bueno, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Esta es, esta sería la primera de dos clases, por lo que venimos hablando con Jorge, sobre lo que es el tema de la epistemología del trabajo, la epistemología de las ciencias de la salud en el trabajo, en realidad, ¿no? Y un poco una clase introductoria a lo que va a ser el trabajo final de ustedes. A mí me gustaría saber, yo por este medio es medio difícil comunicarse así en tiempo real, pero me gustaría saber si algunos de ustedes ya han comenzado con el trabajo final, eh, si han ya presentado algún anteproyecto, eh, ¿alguno ha comenzado ya a trabajar en eso? Yo tengo un tema pensado, pero no hice nada porque sinceramente no sé por cómo arrancar. Yo lo mismo, tengo dos temas pensados, pero no sé cómo arrancarte. Bueno, es una situación bastante general esa en la ciencia de la salud en general, el tema de la investigación, el tema de la investigación científica, el tema de cómo producir ciencia a partir de la experiencia del trabajo. Y no es casual, eso tiene que ver con todo un proceso histórico que ha alejado a los trabajadores de la salud de lo que es la, la producción de conocimiento, ¿no? En los orígenes de las prácticas clínicas, los primeros clínicos eran a su vez quienes investigaban y producían conocimiento, y a medida que esto fue avanzando y la excisión entre el saber y el hacer dentro de la economía capitalista se hizo más acentuada, se dividieron más esos roles y cada vez nos formamos más como trabajadores especializados de la salud y tenemos menos herramientas para lo que es la producción de conocimiento a partir de nuestra práctica. Eh, Eso es algo que abarca también a otras muchas disciplinas y nos empezamos a transformar de alguna manera en quienes eh, juntan información y datos para que la academia y la gran industria farmacéutica y de tecnología médica pueda validar productos y servicios para la venta y luego eso vuelve al trabajo clínico a partir de estudios de, de pacientes seleccionados o estudios de farmacovigilancia y nosotros brindamos permanentemente con nuestra tarea clínica información para que otro produzca conocimiento científico y eso hace que estudiemos un montón en el pregrado y en el posgrado, y a pesar de estudiar un montón, estamos cada vez más limitados para producir conocimiento científico. Esta es la primera de la que veníamos pensando dos clases, y en esta clase lo que quisiera es situar el problema de la producción de conocimiento en el campo de las ciencias de la salud y el trabajo. Situar el problema de la producción del conocimiento en lo que es el sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras tiene un enorme componente político, pero todas las dimensiones de la práctica científica tienen un enorme componente político, pero particularmente esta, particularmente lo que son las ciencias del trabajo y las ciencias de la salud y el trabajo están muy atravesadas por el posicionamiento del sujeto investigador y eso implica un esfuerzo epistémico a la hora de hacer visibles cosas que ocurren en la situación de trabajo que habitualmente pasan desapercibidas. En primer lugar, porque se entiende que el problema de la salud y el trabajo es un problema de legalidad, ¿no? Con esto me refiero a algo que dije en algunas clases, eh, apunté en alguna clase, en que limitamos nuestra práctica como, o tendemos a hacer esto, ¿no? Tendemos a limitar nuestra práctica como especialistas de la salud y el trabajo a lo que es una práctica legalista, esto es situar una situación de sufrimiento en el trabajo, de enfermedad laboral o de accidente laboral y referirnos a lo que son el listado de enfermedades profesionales, lo que es el listado de riesgos laborales y, y a partir de eso definir, tengo acá un caos de niños, pero bueno, ya los van a llevar a tomar un helado, y a partir de eso definir si determinada situación de sufrimiento en el trabajo pertenece o no
a una situación de relación laboral. Y eso limita la práctica de la salud y el trabajo a lo que a lo que la ley dice. Y lo que la práctica científica tiene para decir sobre esto es mucho más que lo que está en la ley. Entonces, ¿de qué manera nosotros, como especialistas de esta materia, eh, podemos hacer visible lo que está invisibilizado? ¿Por qué digo lo que está invisibilizado? Porque, y esto es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy, porque en la ciencia de la salud y el trabajo hay una invisibilización premeditada del sufrimiento en el trabajo. Y esta invisibilización del sufrimiento en el trabajo, que la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud lo han planteado en términos de subregistro, es mucho más que una situación eh, técnicamente deficiente, es algo premeditado. La invisibilización del sufrimiento en el trabajo es una situación premeditada y es un hecho político. Y es un hecho político que tiene que ver con que hay dos actores en pugna en la situación de trabajo, que es el empleador y los trabajadores. En la medida en que los requerimientos de rendimiento y de productividad ponen en competencia a los empleadores, esto implica transformaciones en el proceso productivo que conllevan presiones sobre el trabajador y la trabajadora y que producen daño y sufrimiento a la salud. A su vez, este daño y este sufrimiento a la salud eh, debe ser necesariamente puesto fuera del ámbito del trabajo para que estas transformaciones que generan rendimiento puedan ser establecidas con cierto margen de legalidad. Eh, Todo lo que está plasmado en las leyes, en la legislación, más que un producto directo del conocimiento científico, es un producto de la negociación entre estos actores, entre el sector representante de los trabajadores y el sector representante de los empleados. Entonces, el segundo punto es este, que la invisibilización de ese sufrimiento en el trabajo es un hecho político, y este es nuestro desafío a la hora de producir ciencia sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras. ¿De qué manera nosotros, con nuestros trabajos finales, con nuestro trabajo de investigación, vamos a hacer visibles situaciones que son premeditadamente invisibilizadas? Y hay un tercer punto con esto, que tiene que ver con la posición del sujeto que investiga. Hay una tendencia a creer que la ciencia tiene una posición políticamente neutral, que la ciencia habla de verdades que no tienen conexión con posiciones políticas, y esto es un error. La ciencia eh, es política, la ciencia implica un sujeto, que es un sujeto políticamente situado, y a la hora en que nosotros produzcamos eh, preguntas de investigación, desarrollemos métodos eh, y generemos análisis y resultados, esta posición del sujeto eh, se va a hacer evidente. O sea, vamos a tener que elegir en qué lugar nos vamos a parar eh, a la hora de elegir un objeto de investigación, a la hora de elegir sus métodos, a la hora de analizar los resultados, a la hora de interpretar esos resultados. Bien, por alguna razón no me pasa acá está. La Organización Internacional del Trabajo, como les decía, y la Organización Mundial de la Salud advertían sobre este problema del subregistro de las enfermedades en el trabajo. Mueren, lo habrán escuchado en varias clases, esto, la cantidad de personas que mueren en situaciones relacionadas con el trabajo, tanto sea accidentes del trabajo como enfermedades profesionales, y se calcula que son 317 millones de personas las que mueren por accidentes de trabajo, y unas 2.300.000 las que mueren por accidentes y son víctimas, y unas 2 millones son las que mueren, perdón, por accidentes o enfermedades laborales. Y en nuestro país se estima que por día mueren 2 personas y 4 quedan invalidadas, con algún grado de invalidez como producto de una enfermedad o un accidente de trabajo. Esto, ya si ustedes han visto las noticias de los últimos meses, eh, es sumamente inquietante, porque si nosotros escuchamos, por ejemplo, las declaraciones del gobernador de la provincia en relación con el ausentismo docente y la banalización que hay de la situación de enfermedades y accidentes laborales, o del ausentismo laboral,
Y luego vemos estos números son un resumen de lo que informa la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esto significa que cada día que pasa hay 2 trabajadores o trabajadoras que mueren como consecuencia del trabajo. Es un número tremendo. Y si pensamos que 4 más quedan invalidadas, eh, el peso del trabajo en la situación de mortalidad de la población es enorme. Y sin embargo, en el discurso, en la construcción de este sujeto político hegemónico, lo que prima es que el trabajador falta en realidad porque hace un abuso de derecho, de su derecho a faltar por enfermedad. Y se desconocen completamente estas cifras, que son mucho más altas para algunos sectores seleccionados de la producción, como puede ser el sector de la construcción, en donde las muertes por accidentes laborales son muchísimo mayores. Y la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de 2 millones de muertes cada año son producidas por el trabajo, con lo cual estamos hablando de el doctor Carlos Aníbal Rodríguez lo plantea como una pandemia silenciosa, una pandemia invisibilizada. Y sobre todo porque este subregistro y esta falta de difusión del problema es más que una falla técnica a la hora de recopilar los datos o de analizar los datos. Este subregistro es un hecho político. Eh, Esta invisibilización del sufrimiento en el trabajo es un hecho político. Eh, y es sumamente importante porque implica que al invisibilizar los riesgos a la salud, eh, implica determinados procesos productivos, eh, por un lado, esto conlleva, como vemos ahí, un desgaste no pago de las capacidades laborales y del disfrute de la vida de los trabajadores. Eh, También oculta la peligrosidad de ciertos procesos de trabajo, eh, tanto sea para los trabajadores como para el medio ambiente, porque esta invisibilización no solamente es de los riesgos del trabajo para los trabajadores, sobre todo de las ramas industriales, sino también es una invisibilización de las consecuencias que tienen esos procesos productivos en el medio ambiente. Eh, o sea que quienes no trabajamos directamente en la industria también nos vemos afectados por este proceso de invisibilización a la hora de que, por ejemplo, vamos al río a bañarnos. Si vamos al río a bañarnos, confiamos en que las empresas del cordón industrial controlan los efluentes y que los controlan bien a los efluentes. Y a- por medio del trabajo que hemos hecho con muchas organizaciones ecologistas, nos damos cuenta que esto no es así. Con lo cual no solamente afecta la salud de la población trabajadora, sino también de la población en su conjunto. Y por otro lado, atenta contra la prevención del sufrimiento en el trabajo en el colectivo trabajador, ¿no? Está eh, como 3 grandes campos donde impacta esta invisibilización. Si queremos, si queremos analizar un poco en qué consiste o cómo se produce esta invisibilización del sufrimiento en el trabajo, eh, voy a proponer 3 puntos, ¿no? Que uno es la diferencia epistémica, que ahora los 3 lo vamos a ver más en detalle. El primero, el de la diferencia epistémica, hace referencia al modo en que construimos los objetos de investigación, al modo en que interpretamos los hechos que observamos en el abordaje clínico o preventivo de la situación de sufrimiento en el trabajo, el tipo de metodología que utilizamos para diseñar las investigaciones, para analizar los datos y, y para discutir esos datos, el tipo de conceptos que utilizamos, qué contenido tienen los conceptos que nosotros utilizamos a la hora de abordar una situación de enfermedad o accidente laboral. Y vamos a ver que el modo en que hacemos todo esto, el modo en que nos enfrentamos epistémicamente al problema del sufrimiento en el trabajo, también nos posiciona políticamente a nosotros y nos permite ver cosas que de otra manera eh, pasarían desapercibidas. El segundo punto es el bloqueo de la información, que es un hecho que se viene viendo desde hace muchos años.
el acceso a la información sobre daños a la salud como consecuencia del trabajo, tanto sea enfermedades profesionales como accidentes de trabajo, eh, el acceso a estos datos es cada vez más dificultoso. A lo largo de los últimos 10, 15 años, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo ha limitado cada vez más el acceso a la información. Podíamos acceder tiempo atrás a los datos en bruto sobre accidentalidad y morbilidad laboral, ahora esto es cada vez más difícil. Del mismo modo es difícil acceder a los datos de salud de las empresas, me refiero a los ausentismos por enfermedad. No olvidemos que el ausentismo por enfermedad global, tanto sea por enfermedad inculpable como por accidente o enfermedad laboral, eh, nos permite construir los perfiles de morbilidad de la población trabajadora, y no implica que aquellas enfermedades que legalmente, como decía al comienzo, según las tablas de la ley, según el listado de enfermedades profesionales, no son enfermedades profesionales, no implica que estas enfermedades agrupadas en determinados colectivos no estén dando cuenta del impacto del trabajo en la salud de esa población. Y me refiero con esto, por ejemplo, a los problemas de salud mental o a los problemas dermatológicos en algunos grupos de trabajadores, como pueden ser los trabajadores aceites. También lo que es el acceso a los datos de los relevamientos técnicos sobre ruido, iluminación, contaminantes, efluentes de las industrias, el acceso a esa información también es sumamente difícil, y si nuestro objetivo es producir información, introducir ciencia, producir conocimiento sobre el sufrimiento en el trabajo, el acceso a estos datos es fundamental. El tercer punto es la negligencia programada, que es un concepto que venimos desarrollando con varias agrupaciones sindicales, que tiene que ver sobre todo con por un lado, lo que son las actividades de medición técnica de los riesgos en las plantas. Es muy común escuchar que los compañeros y compañeras que trabajan en plantas industriales cuentan que las aseguradoras de riesgo de trabajo o los agentes de prevención, cuando van a medir los riesgos laborales, el ruido, el polvo, sobre todo ruido y polvo, lo hacen preferentemente en horarios donde la actividad de la planta es menor. O que la medición de los contaminantes en efluentes se hacen en los momentos en que la planta está, supónganse, en una parada. Esto que puede resultar ridículo. ¿Cómo van a hacer mediciones de efluentes en una parada? ¿O cómo van a hacer mediciones de polvo o de ruido cuando la fábrica está en el menor momento de su producción? Y bueno, lo hacen así. En los hechos eso ocurre de esa manera, y esto no es una negligencia casual o un error inocente, sino que es una negligencia ya programada. Se busca de alguna manera ocultar esto. Esto no quiere decir que todos los técnicos hagan esto, pero sí que es un procedimiento tan común y tan difundido, que ya deja de ser una cuestión casual y se constituye ya en un hecho programático. Y por otro lado, lo que son los servicios médicos o los servicios de salud de las empresas, lo que implica un problema de muchas dimensiones que el convenio 190 de la OIT señaló en varios de sus artículos, que es que los servicios médicos de las empresas dependen de las empresas y están presionados por la reducción del ausentismo laboral, y esto en ocasiones nubla el juicio clínico, nubla las conductas terapéuticas y las indicaciones médicas. Por ejemplo, hemos tenido varias situaciones en la industria metalúrgica de compañeros que han asistido con precordialgias al servicio médico en el transcurso de su actividad laboral, y me refiero a varones entre 40 y 50 años, habitualmente obesos, con hipertensión, que reúnen todos los elementos para que una precordialgia sea evaluada como la posibilidad de un síndrome coronario,
que son devueltos al puesto de trabajo con un ibuprofeno o con una inyección de algo que en general no les dicen que es una dexametasona o un analgésico del grupo de los AINE, y del conjunto de trabajadores que han tenido este tipo de tratos, hemos tenido al menos 2 o 3 infartos en nuestra experiencia de trabajo en la Bondo y Villa Constitución, por ejemplo, donde hemos observado esto. Uno puede decir con esto que es una irresponsabilidad de los colegas. De verdad, no todos los colegas harían esto, pero sí lo observamos como tendencia y como una tendencia que tiene que ver con el hecho de que el trabajo médico en el interior de las empresas está subordinado al empleador, que es la empresa, y que eso de alguna manera implica responder a las necesidades de la empresa. El convenio 190 de la OIT propone que mecanismos para que los servicios médicos y de salud de las empresas puedan sostener independencia de sus empleadores, de manera tal que estas cuestiones no ocurran. Que bueno, estamos al día de hoy bastante lejos de esa situación. Cuando me refería a la diferencia epistémica, me refiero al menos 2 grandes elementos. Uno de ellos son los conceptos que utilizamos a la hora de analizar una situación o de interpretar un hecho del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Como está ahí puesto en la filmina, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el sufrimiento y qué diferencia el sufrimiento de la enfermedad? ¿Qué es una enfermedad profesional? ¿Qué es el sufrimiento y qué lo diferencia de la enfermedad? Para nosotros es sumamente importante. Nosotros trabajamos con personas que laboran en industrias que utilizan infinidad de productos, infinidad de procesos, y en donde la posibilidad de observar nuevos daños a la salud es muy probable. Y nosotros perdemos un poco la perspectiva de que el trabajo clínico, la asistencia directa de los trabajadores y trabajadoras, implica la posibilidad de encontrar nuevas enfermedades en el sentido de nuevas interpretaciones de situaciones de sufrimiento. O al menos de reconocer formas muy infrecuentes de enfermedad. Hace poco tiempo en una industria aceitera implementamos, por ejemplo, la prueba de discriminación de colores para los trabajadores expuestos al hexano, y descubrimos una alta proporción de trabajadores expuestos al hexano que tenían alteración de la percepción de los colores, y si ustedes buscan esto en la base de datos es bastante difícil de encontrar. De hecho, en nuestra propia formación médica, todo lo que sean los tóxicos y los productos industriales, es tocado así muy tangencialmente. Bien, identificar una situación de sufrimiento del trabajo implica la posibilidad de encontrar nuevos perfiles de enfermedades, formas diferentes de presentación de las enfermedades, en este caso con los solventes de las neuropatías, o nuevas enfermedades aztecas, aunque parezca muy vanidoso suponer que uno puede encontrar una enfermedad nueva. Bueno, nosotros somos los que estamos en el terreno atendiendo a la gente, de hecho nosotros somos los que tendríamos posibilidad de encontrar nuevas formas de sufrimiento. ¿Y qué es una enfermedad profesional? Sobre todo tener en claro esto, ubicar a la enfermedad profesional como un hecho que maneja la legislación, y que nosotros podemos identificar nuevas enfermedades profesionales y existen mecanismos legales para relacionar procesos tóxicos y demás agentes de riesgo con una enfermedad que se presenta en el ámbito laboral. No desconocer esto, o sea, no tener, lo voy a decir de esta manera, pero no pensar que uno es muy pretencioso y lo que busca es encontrar nuevas enfermedades profesionales o nuevas formas de padecimiento en el trabajo. Esa es la razón de la formación en salud de los trabajadores. Y por otro lado, lo que son las analogías explicativas de los hechos. Uno de los conceptos, en este marco de la diferencia epistémica, y otro lo que son las analogías explicativas de los hechos. Y con esto me refiero al proceso de analogía y abducción que presentó, que desarrolló el epistemólogo norteamericano Charles Peirce, que se basa un poco en lo que son el teorema de los silogismos, ¿no?
en donde, no sé si están familiarizados, esto lo vamos a ver más pormenorizadamente en la segunda clase de epistemología del trabajo. Tenemos una forma deductiva del silogismo, una forma inductiva del silogismo. En la forma deductiva del silogismo, nosotros comenzamos de una ley, partimos de una ley, tenemos un caso de esta ley y podemos interpretar un hecho como un caso de esta ley. En el ejemplo clásico que presenta Peirce de los porotos, él habla de una bolsa donde todos los porotos de esta bolsa son negros. Esta es la ley que él establece como ejemplo, ¿no? Toma un caso, este poroto es de esta bolsa, este es el caso de esta ley. El hecho es este poroto es negro, es el resultado. Este es el silogismo deductivo. El silogismo inductivo parte del caso, este poroto es de esta bolsa, la observación, este poroto es negro, y el resultado, este poroto es de esta bolsa. O todos los porotos de esta bolsa son negros, perdón. Tanto la deducción como la inducción implican tener en claro cuál es la ley que rige este fenómeno, ¿no? En este caso, que todos los porotos de la bolsa son negros. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros observamos en el mundo real un hecho para el cual no tenemos una ley? Bueno, Peirce sostiene que la ciencia no es un sistema cerrado de deducción e inducción, sino que la ciencia echa mano a las experiencias vitales, a las experiencias históricas de los individuos, y que en este sentido nosotros podemos echar mano a otras teorías, a otros modelos explicativos para explicar un hecho. Y lo que Peirce utiliza para esto es la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Darwin observa que en la granja humana, en la granja de los seres humanos, los animales tienen rasgos que son consecuencia de una selección que hacen los seres humanos sobre la capacidad de producción de leche de las vacas, la capacidad de producción de leche de huevos de las gallinas, que los animales adoptan estos rasgos a partir de un proceso de selección. Darwin observa en sus viajes que los animales también están adaptados o conservan rasgos que los adaptan a sus medios, y entonces lo que él utiliza para interpretar este hecho, el de que los animales en estado salvaje están adaptados a su medio, es una ley que es la ley de la granja. Él dice, la naturaleza es como una granja, esta es la analogía. Yo utilizo como analogía a la granja para explicar la evolución de las especies en estado natural. Este procedimiento inferencial, lógico, se llama analogía, Peirce lo nombra como abducción, y a través de esto nosotros podemos interpretar un hecho de la situación laboral, que es la que nos ocupa a nosotros. eh, Vamos a ponerlo en estos términos. Determinada empresa tiene un alto ausentismo, y ese es el hecho que nosotros observamos. Si ese alto ausentismo por enfermedad nosotros lo interpretamos utilizando como analogía la ley que dice los trabajadores abusan de los derechos laborales, nosotros diremos que este alto ausentismo laboral es un caso de abuso de los derechos laborales. Ahora, si nosotros decimos que los procesos productivos son desgastantes para el colectivo trabajador, ese autoausentismo laboral es un caso de un proceso desgastante. El tipo de analogía que nosotros utilicemos nos permite interpretar el mismo hecho de formas diversas, y esto es lo que nos posiciona a nosotros políticamente como sujetos de investigación. En el caso de lo que es el concepto de trabajo, por ejemplo, que es el concepto que a nosotros nos determina, el trabajo definido en el ámbito legal es la prestación de un servicio a cambio del pago de un salario. Esa es la situación de trabajo. El trabajo ocurre cuando yo estoy saliendo de mi casa hacia la empresa y termina cuando yo llego a mi casa. Todo lo que ocurra en ese periplo está contemplado dentro del trabajo. Pero la vida cotidiana, no.
Mi capacidad de consumo no. Con lo cual, un evento que ocurra por fuera de este tiempo no tendría en principio relación con el trabajo. Ahora bien, si mi concepto de trabajo es un concepto más histórico, más amplio, y en el cual yo entienda el trabajo como este proceso histórico que se desarrolla desde el siglo XVI, que tiene que ver con el cercenamiento del acceso a los bienes colectivos, la obligación del pago de las deudas en forma de dinero, que tiene que ver con la obligación de trabajar para subsistir, cortando las posibilidades de acceso. Recuerden lo que fue el cercamiento de los bienes comunes en el siglo XVI, que buscaba forzar al campesinado feudal a trabajar para la naciente burguesía. Encontramos que el trabajo es un proceso muchísimo más amplio que lo que ocurre desde el momento en que entramos a trabajar y salimos del trabajo. El trabajo a través del salario determina nuestra capacidad de acceso al consumo, los ritmos del trabajo determinan nuestros ritmos de sueño y vigilia, afectan nuestros ritmos circadianos. La afectación de ritmos circadianos es un riesgo laboral ampliamente estudiado para el cual no existe legislación clara. Eh, el trabajo también implica reconocimiento social, el trabajo implica también determinados procesos productivos que afectan el medio ambiente donde vivo, con lo cual el trabajo no empieza ni acaba desde esta perspectiva en el momento en que entro al empleo, ni termina en el momento en que salgo. El trabajo es un proceso que abarca la totalidad del tiempo de la vida del individuo. De hecho, cuando nosotros hablamos de tiempo productivo y de tiempo reproductivo, este tiempo reproductivo es un tiempo subsidiario que se entiende y se interpreta solo a partir del tiempo productivo que todos tenemos que entregar para poder reproducirnos. Quiero decir con esto, en sociedades que no están organizadas en torno a la venta de la fuerza de trabajo, el tiempo reproductivo no existe como tal. Eh, Podemos decir entonces que el insomnio que padece un trabajador tiene que ver con el trabajo cuando no puede dormir en su casa. Y sí, desde esta última perspectiva, sí. Ahora, desde la primera, no. Con esto quiero decir, la forma en que analicemos los conceptos, la forma en que los interpretemos, nos abrirá posibilidades de investigación y de visibilización de situaciones de sufrimiento en el trabajo. Bueno, el tipo de analogía, lo que les decía recién, el tipo de analogía y conceptos que se utilicen para interpretar la ley detrás de un hecho, depende de la praxis social del sujeto. Esto es lo que Juan Zamaja, que es un epistemólogo argentino eh, sumamente interesante, llama de protagonismo. Eh, el sujeto de la investigación científica, la ciencia, está compuesta por sujetos de la investigación científica, por sujetos muy concretos que investigan y que están familiarizados con los hechos de su tiempo, están familiarizados con la praxis social de su tiempo, de la misma manera que Darwin estaba familiarizado con las granjas, y que esta familiaridad con los hechos de su tiempo es lo que les permite desarrollar analogías para interpretar los hechos que está observando. Y esto que pongo abajo, que para desplazar al capital como sujeto protagónico, es indispensable una ciencia de la clase trabajadora. Y acá quiero aclarar algo. Por ciencia de la clase trabajadora no me refiero a la ciencia de los obreros operarios. Me refiero a lo que el sociólogo brasilero llamaba Antunes, Arnaldo Antunes, llamaba la clase que vive del trabajo. La inmensa mayoría de nosotros, y muy probablemente casi todos los que están ahora escuchándome, pertenecemos a la clase que vive del trabajo. Con esto quiero decir que todos nosotros tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo de una u otra manera eh, para vivir. No, la inmensa mayoría de nosotros no somos dueños de los medios de producción. Eh, y en este sentido, nosotros tenemos una diferencia epistémica
eh, en nuestra perspectiva acerca de qué es el trabajo, qué es el sufrimiento en el trabajo, y tenemos una experiencia, o tenemos una praxis en la venta de nuestra fuerza de trabajo, eh, que nos configura como un sujeto potencialmente protagónico. Esto quiere decir, ¿de qué manera nosotros producimos conocimiento científico sobre el sufrimiento en el trabajo que involucre a nuestra experiencia como trabajadores y que involucre la experiencia del trabajador a la hora de definir el objeto de estudio, los métodos que vamos a utilizar y lo que nosotros queremos demostrar? Esto es desplazar la hegemonía del capital, que es el que financia las investigaciones, el que define qué es importante investigar y qué no, eh, y el que invisibiliza el sufrimiento en el trabajo, el que invisibiliza esas 2 muertes diarias en Argentina por causas laborales, desplazar a ese sujeto y hacer visible lo invisible en el trabajo. Bueno, el otro punto es lo que es el bloqueo de la información. El bloqueo de la información involucra tanto lo que son los datos sobre morbo y mortalidad laboral, como lo que es el ausentismo por enfermedad, la tasa de accidentes laborales y de enfermedades laborales. El ausentismo por enfermedad es sumamente importante a la hora de analizar la situación de salud laboral de cualquier centro de trabajo. Es sumamente importante y habitualmente eh, cuando partimos del lado obrero o del lado operario, del lado de los trabajadores, eh, solicitar este ausentismo a las autoridades de la empresa es una tarea sumamente dificultosa. Porque el empleador suele cuidar muy celosamente estos datos, porque a partir de estos datos es que el empleador de alguna manera presiona en las negociaciones sindicales, eh, solicitando que, bueno, yo doy un aumento, pero ustedes fíjense que tienen este alto ausentismo laboral. De las negociaciones mal hechas a partir de los ausentismos laborales surgen adefesios, cosas absolutamente dañinas, como puede ser el presentismo, que obliga a trabajadores que están sufriendo. Yo he visto en el hospital donde trabajo administrativos y enfermeros que fueron a trabajar con dengue, con dengue, que uno los veía destrozados, pero iban a trabajar para no perder ese dinero. El ausentismo es algo que cuidan muy celosamente, y ahora les voy a mostrar un ejemplo de un análisis de ausentismo laboral, eh, en donde cuando cambiamos los conceptos y cambiamos las analogías con lo que lo interpretamos, la cosa cambia muy radicalmente. Los riesgos laborales declarados, tanto lo que es errar como el relevamiento general de riesgos de trabajo, es sumamente importante tenerlos en mano y es sumamente importante poder cotejar esto con lo que es la experiencia de los trabajadores. Esto ya sería todo un trabajo final. Si uno pudiera acceder a los riesgos, al relevamiento de agentes de riesgo y a los riesgos generales, al relevamiento general de riesgo de trabajo y compararlo a través, por ejemplo, de un grupo focal con los riesgos que los propios trabajadores y trabajadoras identifican en sus puestos de trabajo, veríamos las diferencias. Eh, y sería, eso solo, eso así de simple, sería un enorme trabajo de investigación. También lo que son los incidentes laborales. Algunas empresas los registran, otras empresas no los registran. Los incidentes son aquellos accidentes que no tienen daños a la salud física de nadie, ni siquiera daños leves. Por ejemplo, la caída de un poste de luz que no lastima a nadie. Eso es un incidente, ocurre, nadie es lastimado por esto, habitualmente no se registran, pero sí lo que observamos es que la acumulación de incidentes eventualmente lleva a un accidente laboral. Con lo cual, los incidentes son una fuente de información muy importante para nosotros. Los procedimientos de trabajo. Bueno, los procedimientos de trabajo a veces están descritos, otras veces no. Si vamos a analizar o estudiar un establecimiento laboral, acceder a los procedimientos de trabajo es muy interesante porque vamos a ver que casi ningún trabajador ni trabajadora hace el trabajo como está arreglado en los procedimientos.
Y esto no porque los trabajadores sean eh, irresponsables o desdeñen su salud, sino porque en el mundo real ocurren cosas que hay que resolver. En el mundo real hay apremios por la productividad y esto implica acudir al ingenio, eh, hacer trampa, torcer algo que no se hace de esa manera para que, como dice Christophe de Joux, él lo dice de esta manera, que la cosa ande. Para que la empresa realmente ande, estos procedimientos de trabajo deben ser siempre, permanentemente violados de alguna manera. De hecho, en Japón es común una forma de reclamo laboral que es el trabajo a reglamento, que es trabajar puntillosamente como el reglamento dice que hay que trabajar. Cuando el colectivo de obreros hace esto, la planta se para, porque los imprevistos que ocurren en el mundo real no pueden ser absolutamente contemplados por un procedimiento. Eh, Hace algunos años, en el sector que se conoce como trefilado de barra, en la Sindar, que es un sector donde las barras eh, se les quita, se les quita una barba de metal que las pule, son barras enormes de metal que pasan por una gran moladora. Esas barras vienen cayendo de manera, eh, así como en una pendiente, caen sobre dos ruedas que las empujan hacia una gran moladora que las va limpiando, le va quitando la rebada. Esto habitualmente se traba, no está listado en el procedimiento que esto se trabe tan frecuentemente, pero se traba muy frecuentemente. El procedimiento dice que para destrabar estas barras hay que llamar a una grúa, parar la línea de producción, la grúa tiene que entrar, tiene que sacar la barra, toda una serie de procedimientos que se tienen que dar ahí para resolver una barra trabada en trifilado. Bueno, los trabajadores de este sector, eh, con la anuencia explícita pero no escrita de los supervisores, lo que hacen es meterse dentro de esta máquina y barretear, palanquear esa barra que queda trabada para que la cosa ande, para que el proceso fluya. Esto ocurre infinidad de veces. La violación del procedimiento ocurre infinidad de veces para que la empresa siga funcionando hasta que ocurre un accidente. Cuando ocurre un accidente, en este caso fue un accidente mortal, el trabajador se metió a palanquear la barra y cuando palanqueó la barra, el mecanismo soltó la barra que estaba arriba y sufrió un aplastamiento de cráneo y murió instantáneamente. Fue algo sumamente trágico, pero es algo sumamente trágico lo que estaban expuestos y están expuestos la gran mayoría de los trabajadores industriales. Analizar los procedimientos de trabajo y observar sus diferencias, la manera en que los trabajadores resuelven los imprevistos que no están contemplados en este procedimiento, también constituye un trabajo de investigación. Lo voy tirando porque me parece que son cosas que se podrían trabajar fácilmente en un trabajo final y que serían además muy útiles, ¿no? También lo que son los perfiles de morbimortalidad en los trabajadores retirados. Eh, bueno, los trabajadores metalúrgicos que estábamos en el caso, los trabajadores metalúrgicos retirados tienen una alta prevalencia de mesotelioma. Alta prevalencia, me refiero que hay unos 10, 15 casos de trabajadores retirados que han padecido mesotelioma, que, bueno, comparado poblacionalmente es una tasa muy alta, que es un tumor que se desarrolla muy lentamente y que no alcanza a verse en el tiempo de vida laboral, con lo cual estudiar a ese colectivo trabajador una vez retirado puede aportar, como en este caso, datos sumamente importantes para la población trabajadora activa. Otro punto es lo que es la reelaboración crítica de los datos, ¿no? Bueno, los estudios de tendencia, cortes, comparativas,
cooperativas regionales, nacionales, internacionales. Eh, la dificultad en el acceso a la información en materia de morbimortalidad laboral es complicada, tiene muchos obstáculos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Básicamente en todos lados esto se da de esta manera. Bueno, acá les quiero mostrar un caso. La columna de la izquierda se ve la frecuencia de licencias, esto es, los pedidos de licencia que se hacen en una empresa aceitera de la región. Vamos a respetar el secreto y no vamos a decir cuál. Nosotros tenemos ahí los grupos de enfermedades, osteomuscular, abdominal, respiratorio, odontológico, accidente particular, accidente de trabajo, y los porcentajes y las frecuencias con las que se piden estas licencias. La empresa discute o discutía el salario con los trabajadores aceiteros utilizando esta primera tabla de la izquierda. A partir de esta tabla de la izquierda decía, bueno, mirá, tenemos tantos casos, 215 pedidos de licencia, esto es en un año de actividad, 215 trabajadores que pidieron licencia por dolor abdominal o por patologías abdominales, por cuadros respiratorios. Esto es un alto pedido de licencia, pues, y presionaban con esto. La organización sindical peleó por el acceso a estos datos, conseguimos los datos en bruto y hicimos un procedimiento muy simple, que fue transformar estos pedidos de licencia en días perdidos por enfermedad. Y lo hicimos así porque en términos de gasto empresarial, lo que más pesa son los días perdidos por enfermedad. Entonces transformamos esos pedidos de licencia en días perdidos por enfermedad, que es la tabla de la derecha. Y si ustedes observan la tabla de la derecha, lo primero que vemos es que accidentes de trabajo, que en términos de frecuencia tenía 26 pedidos, era apenas el 2.5%, cuando nosotros lo transformamos en días perdidos, ya aparece como segunda causa. O sea que la segunda causa de días perdidos por enfermedad en esta empresa aceitera eran los accidentes de trabajo, algo que era plena responsabilidad del empleador. La relación, la discusión cambió radicalmente a partir de eso. Y otro elemento importante que si ven salud mental, acá en el otro grupo, salud mental tiene 117 días perdidos por enfermedad y no aparece, no aparece en el primero, aparece el psiquiátrico, que es otro, no sé por qué aparece aquí acá, pero aparece con una baja frecuencia en la primera tabla. Esto es muy importante porque las enfermedades, los problemas de salud mental, el sufrimiento psíquico, es aún más invisibilizado en la relación laboral, en la situación laboral. Es todavía más invisibilizado. Y es también objeto de una política de persecución bastante explícita por las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que son 5 personas las que acumulan 117 días perdidos por enfermedad, para la empresa es muy sencillo eh, reducir estos 117 días eh, echando a estas 5 personas. E inclusive bueno, ahora esto está cambiando bastante, pero en el momento que hicimos esta investigación, que tiene varias cosas más, ¿no? Pero esta por ahí es la más ilustrativa. En el momento en que hicimos esta investigación, los problemas de salud mental no eran considerados como problemas de la población trabajadora industrial. Por los propios trabajadores no era considerado como tal. Alguien que faltaba porque se sentía mal o estaba triste era básicamente un vago. Tuvimos que ir desarmando esta situación, este tipo de representaciones, para poder justamente defender a estos 5 compañeros que lo que la empresa hacía era dejar correr sus días hasta que quedasen excedidos de beneficios legales, después echarlos y sacarse lo que ellos consideran que es
esencialmente un problema eh, de este modo. Pero fíjense cómo cambia el escenario cuando uno puede hacer un análisis simple, muy simple, de lo que es el ausentismo laboral. Luego esto también se puede agrupar, eh, si logramos, según ustedes logra tener acceso a este tipo de información, se puede agrupar por sector de trabajo, por turno de trabajo, se pueden distribuir los accidentes de trabajo o determinados o otros grupos eh, de enfermedades por turnicidad, por turno, por aquellos que hacen turnos centrales, turnos rotativos, infinidad de posibilidades de distribuir esto. Se pueden identificar sectores de mayor riesgo, agrupando la accidentalidad por sectores. Bueno, esto también es todo un trabajo final de por sí. Eh, cuando vengo señalando que hay algunas cosas que pueden ser un trabajo final de por sí, es porque habitualmente uno, cuando está enfrentado a la necesidad de hacer un trabajo final, se embrolla mucho. Eh, Rosquea mucho, como cómo hacerlo. Y a veces tiene que ver con hacer la pregunta correcta sobre los datos que ya tenemos. Darle una vuelta de tuerca a observaciones que son corrientes, que son habituales. Bueno, esto es en relación con los trabajadores de la industria del acopio, y lo traigo como ejemplo porque ante la dificultad en el acceso a los datos comparativos internacionales y los datos nacionales sobre sufrimiento, enfermedad laboral, accidente de trabajo, lo que estamos proponiendo es utilizar las notas periodísticas como fuente de datos eh, que nos permita estimar los accidentes y las enfermedades laborales, y a partir de esta búsqueda nos encontramos con sorpresas, como hicimos una búsqueda ampliada en diversas fuentes, en inglés, español, francés, portugués, y en diferentes medios de comunicación. Y nos encontramos, por ejemplo, para el caso de los atrapamientos en silos, que es un enorme problema en la industria del acopio de cereales. De hecho, en Estados Unidos el año 2023 fue declarado el año del atrapamiento en silos, porque vienen con una tendencia al alza del atrapamiento de trabajadores en estos depósitos. Entre el 2018 y 2021 se hicieron públicas a través de distintos medios de comunicación 9 muertes en trabajadores, bueno, en este caso en la empresa Cargill. 7 fueron consecuencia de atrapamientos en silo, 1 por electrocución y 1 por COVID-19. De hecho, que no se debe conocer, pero la empresa Cargill eh, sufrió una denuncia y tuvo una condena por obligar a los trabajadores a asistir durante la pandemia de COVID-19 sin las medidas adecuadas, y se estima que, bueno, que las muertes fueron mucho más que una por COVID como consecuencia de esta política de la empresa. Otro hecho invisibilizado del sufrimiento en el trabajo. En 2023, la Oficina de Salud Ocupacional publica datos que muestran que entre 2021 y 2022 un aumento al doble de las muertes por atrapamiento en silo. Y la tendencia en los accidentes de trabajo desde el 2019 hasta el 2023 también es en alta. Cuando uno ve en los medios locales, encontramos para el mismo periodo de estudio que usamos en este caso en Estados Unidos, una sola muerte laboral relacionada con el atrapamiento en silos, que es la muerte de un trabajador de la empresa Louis Dreyfus en 2023. Que es algo que al menos hace ruido. Hay algo que hay por detrás de eso de haber habido al menos algún otro atrapamiento en silos. Sin embargo, esta es la única noticia que aparece en las notas periodísticas locales. El uso de los medios periodísticos para obtención de estimaciones de accidentes y enfermedades laborales es interesante si queremos trabajar con grandes poblaciones o hacer comparativas internacionales. De hecho, utilizar este método para comparar internacionalmente es interesante, es algo que vale la pena probar, que vale la pena intentar, y que también podría ser eh, otro, otro objeto de trabajo final. Es interesante en un escenario de bloqueo de información, es interesante en un escenario en el que el acceso a los números reales, al dato confiable, es difícil.
Bueno, en ese escenario podemos estimar del mismo modo que con otro tipo de dolencias, se utilizan indicadores de estimación, como pueden ser los sitios Centinela. En este caso, podríamos utilizar los medios de comunicación para tener una idea de cuál es la situación de accidentalidad en enfermedad laboral. Otra posibilidad de trabajo. Bueno, por último, porque después me gustaría escuchar los que ya tienen tema, pero que se encuentran medio trabados, lo que es la negligencia programada y las dimensiones de esta, ¿no? Un poquito ya se los había comentado, lo que son las mediciones y análisis de riesgos. Bueno, es importante tener presencia de los trabajadores durante las mediciones y las inspecciones. Eh, Todo lo que sea riesgos del trabajo declarado, denunciados, debiera ser aprobado por los comités mixtos. Estudio de procedimientos y de red de procedimientos, esto es, de cada procedimiento en sí, de la conexión de los procedimientos entre sí dentro de la cadena productiva, los riesgos de la polifuncionalidad, la importancia de la definición de los procedimientos y de los márgenes de seguridad. Lo que veníamos hablando, algo que nos duele, o por lo menos a mí me duele como médico, que lo que es la práctica de los servicios de salud, de los servicios médicos. En este sentido, desde la perspectiva de los trabajadores, el reclamo de indicaciones médicas por escrito eh, a los servicios médicos es sumamente importante para poder restringir la posibilidad de una negligencia programada en este tipo. Quiero decir, no es lo mismo una indicación de palabra que una indicación por escrito. El gran problema que implica la prioridad de las certificaciones otorgadas por los médicos de cabecera y lo que los médicos de empresa dicen sobre esto, qué es lo que vale en este caso. Bueno, aquí también un escenario de muchísima disputa y que habitualmente está asignado por esta necesidad de, comprensible de los colegas de dar respuesta a las necesidades de las empresas. Y bueno, el control de las acciones preventivas de las empresas y de las ART es imprescindible para evitar esta negligencia programada. Como una síntesis de esto, eh, ¿por qué esto? Porque nos vamos a enfrentar a una situación cuando trabajemos, cuando hagamos el trabajo final, con un objeto de trabajo sumamente político. Esto es importante que lo tengamos en la cabeza a la hora de plantear el trabajo final. Que, que sepamos cuáles son los puntos que oscurecen la mirada sobre las situaciones de sufrimiento y enfermedad laboral, y que eh, también podamos posicionarnos nosotros como sujeto político a la hora de definir qué vamos a investigar eh, y cómo lo vamos y cómo lo vamos a investigar. Hoy empezamos tarde, vamos a hacerlo chiquitito. Yo recorté la parte metodológica para darla más tranquilamente, empezando más temprano, pero a mí me gustaría, de los que me comentaron que empezaron su trabajo final o que tenían una idea de trabajo final, eh, no sé si lo quieren compartir o si lo quieren comentar acá. Yo lo que tenía dos temas pensados y cuando fui a hacer la práctica en terreno, hablé con la doctora Gianolino, le comenté los dos y me dijo que uno ya estaba como demasiado visto, que no lo haga. Eh, y el otro, que también es el que me parece más interesante, eh, quería hacer la prevalencia o comparación en realidad de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en trabajadores con horarios rotativos en la industria donde yo trabajo versus la población en general, ¿En qué industria trabajas? en la metalúrgica. Ah, bien, está bueno eso, está muy bueno. Tiene algunas limitaciones, tiene algunas cuestiones que son
difíciles de manejar y que tienen que ver con que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de alta prevalencia en la población general, y conseguir un número significativo de trabajadores que te permita hacer una inferencia estadísticamente significativa, a la redunda de la repetición, es como complicado, pero Sí, o sea, yo solo tengo la idea, ¿no? O sea, estuve buscando por ahí algunos estudios o investigaciones que ya se han hecho, pero la verdad que no sé cómo arrancar, mira, no sé qué partes tiene la tesis tampoco como para decir. bueno, pero eso son formalismos. Los formalismos de la tesis los podemos ir viendo uno por uno, se aprenden, no son complicados. Pero fíjate que si vos, en ese caso que vos estás tomando, cambiás un poco la perspectiva, el trabajo se puede hacer mucho más sencillo y mucho más significativo. Si, por ejemplo, sabemos que los riesgos cardiovasculares en los trabajadores que hacen horarios rotativos es mayor que en los que no los hacen. Hay bibliografía sobre eso, hay investigaciones Ujú. sobre eso, hay investigaciones con un enorme número de trabajadores. Yo, si quieres, después te puedo pasar algunas que tengo yo. Dale. Eh, no que hice yo, sino que las tengo recopiladas. Eh, con lo cual vos harías un trabajo que terminaría probando algo que nosotros ya sabemos que ocurre. Si tomamos el concepto de trabajo este que discutimos antes, y consideramos que el trabajo no es solamente el tiempo en el que vos estás en la empresa, sino que determina también tu tiempo libre, tu capacidad de esparcimiento, tu capacidad de hacer ejercicio, tu capacidad de comer bien. Ujú. ¿Por qué no trabajar la adherencia a las pautas higiénico-dietéticas Ah, para hipertensión arterial, para colesterol, en trabajadores que hacen horarios rotativos y trabajadores que no? Por ejemplo, ¿cuántas horas diarias de ejercicio hace un trabajador que está en horarios rotativos, o semanales, no diarias? ¿Cuántas horas semanales de ejercicio hace un trabajador que está en horarios rotativos versus un trabajador de turno central? bien. ¿O cómo está, o cómo está compuesta la dieta de los trabajadores en el turno rotativo? Mira, qué debiera comer un trabajador que está desempeñando sus tareas de noche? ¿Y qué comen? Está bueno. Eh, le das ahí una vueltita que es bastante No, simple, porque uno tiende a, bueno, vamos a repetir grandes estudios. Bueno, no nos va a dar el cuero para hacer un estudio que pruebe que la prevalencia de enfermedad cardiovascular, ya cuando nombras de prevalencia de enfermedad cardiovascular, tenemos que tener por lo menos arriba de 5.000 personas analizadas. bueno, no. Pero lo que es la adherencia a las pautas de ejercicio, a las pautas dietéticas, en trabajadores de turno central y en trabajadores de turnos rotativos, con y sin patología cardiovascular, eso Ujú. ya sí lo podés hacer. Bien. Podés estructurar una encuesta, ver número de horas diarias de ejercicio, y sí sería sumamente interesante porque eso sí es algo que no he visto, o que no está Bueno, probado. tomo nota, tomo nota. Eh, las investigaciones por ahí tenemos que primero llevarlas al nivel de lo que podamos efectivamente controlar y hacer nosotros. Dale, Tamara Ríos. Tamara Ríos, Hola, sí. ¿cómo le va, doctor? Encantada. Hola, Bueno, Tamara. encantada. Bueno, yo le comento, yo vivo en Mar del Plata. Yo estaba muy motivada en hacer un trabajo, inclusive hablé con los sindicatos y bueno, después se complicó un poquito esta temporada. Y ellos hablando, tomando un poquito lo que usted plantea de cuáles son sus inquietudes, bueno, surgió la cuestión de la exposición a radiaciones UV. Ellos están sumamente preocupados por eso, porque también tomando un poquito lo que usted decía, en sus compañeros que ellos se jubilan bastante temprano, guardavidas, em, eh, aparecen situaciones de cáncer de piel, no todos melanomas, pero sí otros, con lo cual han reclamado acá la comisión médica y ni siquiera tuvieron que reclamar a Comisión Central que ya se los tomaron como justos.
El tema es como que en cierta manera yo tenía un poco de traba con la estructura, porque como son empleados municipales, ellos acá medio que también un poco me ponían esa traba que usted dice, del acceso, ¿no? Tuve que presentar una nota a la municipalidad, bueno, después no prosperó. Pero yo realmente tengo una posibilidad de hacer bastantes cosas ahí. La duda mía era si, como la compañera también planteaba, de poder hacer algo en dermatología o en oftalmología. No sé cómo encarar, porque la verdad que yo quiero seguir insistiendo sobre eso, porque me parece que es un aporte muy importante y bueno, y tengo contactos con la posibilidad de poder hacer algo con los trabajadores, más que nada porque no tienen ningún medio de protección que debería otorgárselo. Y bueno, por lo que estuvimos viendo en la clase anterior de radiaciones y todo, tienen todo para poder reclamarlo y están incumpliendo un montón de, de- ¿cómo se llama? De cosas que debieran hacerlo, ¿no? No sé si me Ujú. explico un poco. ¿Cuál, cuál sería la pregunta que te hacen en relación al No, daño? no, ¿Qué estoy medio trabajadores son? desorientada si yo no, si no es una pregunta, yo le comento como la inquietud que tengo y que no sé muy bien por dónde encarar ese tema. ¿Qué Si trabajadores son? demostrar a través del clima, si demostrar a través de buscar lesiones dermatológicas, oftalmológicas, no sé, hacer un estudio de cómo están expuestos, si tienen materiales de protección o no, ¿no? Es muchas las cosas que puedo hacer y no sé por dónde empezar. ¿Qué trabajadores son, Tamara? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Guardavidas, guardavidas, ¿Y hay otros guardavidas. estudios hechos sobre guardavidas y daño ocular y daño dermatológico? No. Sí, en trabajadores del campo, eh, sobre un agente que hizo, pero tienen que ver con personal que trabaja en climatología, pero no hay Ujú. mucho, la verdad. No, no hay nada, no, ¿Y hay no casos hay. ya identificados de cáncer de piel o de daño ocular Sí, por radiaciones en estos sí, trabajadores? sí, de cáncer de piel, sí, pero en jubilados, en gente jubilada Digamos, y hay uno guardavidas que lo retiraron, jubilados. sí. Sí, sí, porque fui a hablar con el abogado que justamente tiene los casos. Está bien. ¿Y utilizan medios de protección? ¿Utilizan el protector? ¿Los lentes oscuros No se los adecuados? proveen y se los autogestionan, la mayoría, con Ajá. casillas precarias, con sombrillas que se tienen que llevar ellos, unidades de sombra móvil, unidades de sombra fija, se llama, así, Nombre técnico, sí, unidad de sombra, un nombre técnico. sí, Pero ahí tu trabajo no tendría tanto que ver con probar una relación entre radiación UV y daño a la salud, como con qué está ocurriendo con la precarización de ese trabajo. ajá, Porque, como le decía recién a Mercedes en relación al daño cardiovascular, sí, eh, no necesitamos probar que la radiación UV produce cáncer o que ajá, estos casos de cáncer están relacionados con eso. Lo que necesitamos entender, en todo caso, es por qué el colectivo de trabajadores guardavidas tiene esas condiciones de trabajo. Y por ahí, en ese punto sería más interesante escuchar primero, historizar un poco cómo es el puesto de trabajo de ellos, cómo surgió, en qué condiciones se dio, cuántos son, ponerlos a hablar para entender un poquito mejor cómo se viene desarrollando esto y por qué tienen estas condiciones. A ver, si no les provee protector solar y lentes adecuadas a gente que está expuesta toda la jornada laboral a los rayos UV, la pregunta es esa: ¿cómo se llega a un punto en el que se contrata un bañero y no se le dan los elementos de seguridad para un riesgo que imagino que debe estar declarado? O por lo menos a partir de esa pregunta, ¿tienen ese riesgo declarado? creo que no.
¿Cómo puede ser que un bañero no tenga ese riesgo declarado? No, no, eso es loquísimo lo que pasa acá, ¿eh? Es loquísimo. Ujú. ¿Tuviste Se acceso a hacen las relevamiento de casillas ellos, riesgo? se las fabrican, es terrible, es terrible. Ujú. O sea, eso, la Mira, precarización y la historicidad, me dices tú. yo te sugiero que como un abordaje previo a la investigación, vayas Sí, con tu celular, te juntes con los guardavidas y que te cuenten la jornada laboral, que hablen de los riesgos que ellos consideran que están presentes, que te hablen de las estrategias que ellos tienen ahí, que te hablen de las dificultades a la hora de conseguir los elementos de protección personal, que hablen. Y tú los puedas grabar, que luego lo puedas desgrabar y que puedas identificar cuáles son los problemas que están presentes ahí, y a partir de eso vas a poder entender cuál es el objeto sobre el cual vas a investigar eso. ¿Sí? Estamos hablando de ajá, Mar del Plata y Guardavidas, la ciudad balnearia del país, con sí, guardavidas que están expuestos al sol, pero no sabemos siquiera si tienen el riesgo declarado. ujú, Entonces ahí hay otra cosa que historizar primero, cómo se llega a esta situación. Están en una situación de precariedad laboral, están contratados, temen perder el puesto, tienen situaciones todo por ahí. eso, Bueno, a partir de eso capaz que llegás más a un problema de salud mental, de acoso laboral o de presiones laborales, más que un problema de radiaciones ultravioletas. Y el problema de radiación sí. sea en Yo realidad empecé a subsidiario. conversar con ellos por el tema de que, a ver, qué tema que les parecía a ellos interesante estudiar. Mira, esta De ahí, metodología que te digo, de dejar que hablen de su trabajo, se llama grupo focal. sí. Y es la ¿Cómo? que Perdón, desarrolló, grupo focal, grupo focal. es la que desarrolló Christophe de Jours. Grupo focal significa que trabajadores de un mismo puesto de trabajo que realizan un mismo tipo de tarea se sientan a hablar de su trabajo y de los riesgos de su trabajo. Y validan consensualmente en ese espacio de charla cuáles son los riesgos y cuáles son las estrategias que ellos colectivamente adoptan para afrontarlos. Riesgos físicos, riesgos de la organización y división del trabajo, riesgos devenidos del objeto de trabajo. No es de Christophe de Jours, perdón, es anterior inclusive a de Jours, es del movimiento obrero italiano, era uno de los pilares metodológicos del modelo obrero italiano. Te sentás con un grupo de ellos a que te hablen libremente de su trabajo, de sus riesgos y de las estrategias que ellos tienen para enfrentar esos riesgos. A partir de esto, la cosa va a ir quedando un poquito más clara. Se puede desgrabar fácilmente, ahora tenemos herramientas informáticas para desgrabar súper versátiles. A partir de ahí vas a poder empezar a entender un poquito por dónde viene el problema, por dónde viene la cosa. Eh, no arranques centrándote en el riesgo de las radiaciones UV. Da un paso más atrás y preguntarte cuál es la historia de este puesto laboral y cómo ellos, en el mundo real, no en la prescripción del trabajo, sino en el mundo real, cómo hacen ellos para desarrollar la tarea. Cómo afrontan el calor, cómo logran descansar, cómo logran hidratarse, cómo manejan la tensión de la ansiedad, que produce la ansiedad de tener que estar atento a que alguien no se ahogue, no se accidente, cómo trabajan ellos. Hacé eso primero. Léelo y vas a ver que a partir de eso va a aparecer un objeto de investigación mucho más claro. Ok, bueno, muchas gracias. No, pero para las dos que vayamos haciéndolo, porque para la próxima que nos encontremos estaría bueno que veamos si pudimos hacer algo de Y voy a ver, sí. Tengo familiares y tengo muchos amigos. Aparte me interesa en ese sentido porque es parte de la gente que me rodea. esto. Así que bueno, vamos a ver qué puedo Dale. hacer. Vaya, Gracias. aproximate más como periodista, déjalos que hablen y después sobre eso vemos qué aparece. Lucila y Rosa, Tal. Buenas hola. noches. Hola, buenas Bueno, mi noches. duda era un poco, mi tema es para la tesis, el tema, digamos, lo que tengo en mente.
Yo trabajé 10 años en la sala de internación del Agudo Ávila, soy psiquiatra, y es una problemática que ha salido en muchos medios, la cantidad de pacientes con problemáticas con la ley que hay en los monovalentes de la provincia, que son solo 3. Y entonces la divergencia que yo tengo es si ir por el lado del burnout, que eso provoca, que ya de por sí provoca un burnout trabajar en un monovalente, con las condiciones actuales, digamos, eh, o también ver la precariedad que hay en relación al riesgo que implica trabajar con esa población que está totalmente invisibilizado. Más allá de que se hicieron manifestaciones, cortes de calle, yo he participado, he salido en la televisión también en su momento porque yo era parte del equipo de la sala que veía a los pacientes con cuestiones con la ley, pero no solo los profesionales, los enfermeros, servicios generales, digamos. Trabajar con esa población implica un riesgo igual a que si uno trabaja en la cárcel y está totalmente invisibilizado. Desde, digamos, o sea, he trabajado con equipos de cárceles, me he ido a entrevistar a la cárcel con equipos de cárceles cuando derivábamos pacientes nuevamente al penal, y esos equipos trabajan 15 años y se jubilan justamente porque es una actividad de riesgo. Y acá en el monovalente es un paciente más que te dicen, bueno, es un paciente más, pero no es un paciente más, o sea, no es solo, digamos, no está solo atravesado por una cuestión de salud mental, está atravesado por muchas otras problemáticas judiciales, lo político, lo social, el estigma, digamos, lo cultural, que a los que trabajamos con esa población también nos atraviesan y requieren, digamos, de otra preparación, de, digamos, o sea, uno va a trabajar ahí con pacientes con problemática de salud mental y de repente te encontrás, digamos, con ese agregado que no está reconocido. Entonces yo estoy entre trabajar con el burnout o la precariedad, digamos, y la invisibilización, como decías vos, de esta problemática que hace más o menos 10 años y está en aumento y va a seguir porque no se da ninguna solución. No, pará, no, Lucila, el burnout es un diagnóstico, puede estar perfectamente incluido en lo otro que voy a decir. Eh, no me parece que sean, no me parece que sean incompatibles. Yo Sí, pero me trabajo en pareció un... a mí, o sea, porque yo empecé a compartir esta idea de tesis con alguien, digamos, de ahí de la carrera, con uno de los docentes. Y me llevaba medio para la parte del burnout, como que busque alguna patología, digamos, que esté listado o no. Y a mí me parece mucho más interesante lo otro, digamos, la invisibilización de todo lo que implica trabajar con esa Claro, población. Y yo he visto, o sea, yo misma me he ido de ahí y he visto un montón de compañeros cómo, digamos, termina la picadora de carne, la picadora de cerebro sería eso, porque realmente no hay, digamos, no hay ningún tipo de contención. Todo lo contrario. y entre ustedes, Y entre nosotros aguantamos, hacemos lo que podemos, pero se genera un ambiente muy hostil que las pocas y los pocos esbozos de formaciones de colectivo que ha habido, muchas veces por el agotamiento, digamos, porque nadie quiere exponerse, se termina desarmando. Hasta con apoyos gremiales, muchas veces uno ve que los gremios que han intervenido o no tienen las herramientas o no les interesa, eh, no sé, hacerlo más mediático o ir más allá. Es cierto que la población psiquiátrica es una población que no interesa demasiado, digamos. O sea, ya tenemos la problemática de la ley de salud mental también, digamos. Me da el trabajo, o sea, esa idea me da para trabajar un montón de temas que me parecían más interesantes que el burnout. Eh, no, por eso te decía, el burnout es un diagnóstico, el burnout ujú, está estandarizado, se diagnostica por una serie de puntos, requiere, es un diagnóstico a lo DSM-4, si querés. ujú, No da cuenta de la riqueza de lo que voy a decir. Yo trabajo en un hospital público, trabajo en el Hospital Carrasco también, y mi compañera trabaja en la colonia de Oliveros, así que entiendo lo que me estás diciendo. sí, Eh, Mira, igual que lo que le decía a Tamara, estaría bueno poder identificar bien, no solamente de dónde viene el malestar, eh, de dónde ustedes identifican que viene el malestar, sino también las cosas que hacen
para resistir en el trabajo, ¿viste? Esto sí lo decía Christophe de Jour, que recién lo cité mal, pero Christophe de Jour decía que el misterio no es cómo la gente enloquece en el trabajo, sino cómo la gente hace para no enloquecer en el trabajo. O sea, es al revés, no es como el trabajo produce locura, sino cómo hacer para no volverte loco en el trabajo. Y eso en el espacio que vos trabajás vale el doble. ¿Qué es lo que hacen ustedes para no volverse locos ahí? ¿Qué herramientas de resistencia ustedes tienen para no volverse locos ahí? Porque después esas herramientas de resistencia, que pueden ser corta media mañana para tomar un café, no, se van a tomar un chop cuando termina el viernes a la tarde, hacen una asado una vez por semana, no, no sé, pueden ser miles las estrategias de resistencia, pueden ser reclamadas pueden ser reclamadas con más claridad a las gestiones. Por ejemplo, podríamos reclamar eh, que todos tuvieran 30 días al año de licencia extra, aparte de las vacaciones, por trabajo riesgoso. En ese sentido, tomar el burnout es como sumarle a la investigación del otro. Y como le decía Sí. recién a Tamara, también me parece que esto, para poder identificar bien claramente por dónde viene el malestar, porque me imagino que no es que les molesta que los que se atienden sean penales nomás, sino que hay No, una situación de riesgo, hay no. una situación de Hay una violencia, situación de riesgo, hay cuestiones legales, trabajar con esas personas implica tener que ir a declarar, a audiencias, no estamos preparados los equipos, o sea, no tenemos formación en lo legal. Yo lo he Ujú. reclamado y las autoridades me decían como que no era necesario, que son solamente, digamos, pacientes de salud mental, pero ya tomándolos solo como paciente, tienen otras patologías, o sea, tienen otros trastornos que, digamos, más todo el agregado, digamos, de lo judicial, hace que sea un convito interesante. El combo sabroso, Ujú, que decía un colega nuestro, ¿no? Sí, esto es una opinión, ¿eh? Yo en principio no me acercaría desde el lado del burnout así a seca. También miraría un poco cuál es el malestar que esto produce, por dónde viene este malestar, si hay alguna historia de compañero que haya tenido algún problema de salud que vincule él, aunque sea desde su experiencia, a la situación de trabajo, quiénes han pedido licencia, si tienen compañeros o compañeras con licencia por salud mental, poder caracterizar esto que conté recién en la clase. Bueno, a ver, ¿qué ausentismo tenemos nosotros acá entre los trabajadores? ¿Por qué faltamos? ¿Por qué faltamos a laburar? Ir a hablar con los compañeros que se tomaron esta licencia y saber realmente de qué son estas licencias. Eh, yo te digo, como trabajador de la salud, me he tomado licencias de salud más veces porque tenía el bocho quemado que por tener fiebre. Y he ido a trabajar más veces con fiebre, pero con el bocho limpio, porque en realidad la fiebre no me molesta tanto, pero la cabeza sí. Viste que nosotros los trabajadores de la salud, tener la cabeza quemada es capaz que más tremendo que tener fiebre. mm, Poder caracterizar un poco eso, quiénes están faltando, cuánto han faltado, ir a hablar con estos compañeros, ver por dónde pasa bien el malestar y sobre todo poder identificar en estas charlas, como la que le proponía Tamara, qué es lo que consideran ustedes que es protector, ¿no? ¿Qué es protector para ustedes? Yo les tiraba esto bueno, 30 días al año de licencia extra por burnout, vamos a llamarle burnout, por quemadura de cabeza, por desgaste laboral. eh, Porque cuando en el sector público nosotros vamos a reclamar a las gestiones, y ahora te voy a decir una cosa más de las gestiones, eh, de una manera muy poco definida, vamos a decir, de una manera poco definida que queremos, a veces le reclamamos cuestiones que no están dispuestos a hacer, como mejorar la comunicación con el Poder Judicial. ¿Qué van a hacer con eso? Pero sí podemos pedir más días, sí podemos pedir flexibilidad de los horarios. Sí podemos pedir autogestión de los procesos de trabajo. Sí podemos pedir un colegiado de gestión. Esas son cosas bien así
puntuales que podemos pedir y que no caen en la cuestión difusa, esto de, hay muchos pacientes, por ejemplo, en el Carrasco hay muchos pacientes. Bueno, no es que vamos a hacer con muchos pacientes, nadie va a hacer nada con muchos pacientes, pero sí podemos pedir estas otras cosas. Y por otro lado, estaría bueno poder interpelar a los compañeros que vienen faltando, se han pedido licencia, interrogar a estos compañeros que vienen faltando, se piden licencias, o los que se han pedido licencias por salud mental. Capaz que podemos trabajar con los que se piden licencia por salud mental dentro de los compañeros y compañeras trabajadores, utilizar a ellos como grupo de estudio, y preguntar qué relación tiene la gestión del hospital para con esta situación. No patearla al área 8, sino permanecer dentro del centro laboral. El centro laboral tiene un director, tiene un subdirector, tiene un jefe de servicio. Bueno, ¿qué onda esta gente en relación a esta situación de sufrimiento? ¿Qué se les ha planteado? ¿Qué no se les ha planteado? Esto que yo relato parece como una discusión sindical más que un proyecto de investigación, pero en realidad es una investigación. ¿Cuáles son las respuestas de las gestiones del hospital a las situaciones de sufrimiento subjetivo de los trabajadores en una institución psiquiátrica? Bueno, bien. ¿Entienden? No es que yo les voy a devolver así trabajo de investigación hecho, pero por ahí son lugares por donde preguntarse que habilitan a hacer algo más Ujú, que tenga sí, sentido, porque aparte hacemos trabajo de investigación para que ocurra algo después. Si hacemos trabajo de investigación por hacer trabajo de investigación, no tiene mucho sentido. Hacemos trabajo de investigación para que las cosas cambien. Entonces, en este punto, bueno, vamos focalizando en qué podemos hacer para que las cosas cambien. No es decir, esta sociedad es una miércoles porque la gente pobre no tiene nada y los presos no tienen nada y son felices. Sí, eso ya lo sabemos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer en esta institución, con esta dirección, con esta gestión y con este perfil de desgaste de los trabajadores? Yo creo que por ahí podría ir haciéndote algunas preguntas, en donde el burnout por ahí juega para algunas situaciones y para otras no. Pero no me parece que sea ujú, lo central de tu línea de bien. investigación. Bueno, muchas gracias. Espero que sirva. Ojo que la próxima ya tengo Lucila, Tamara y ay, me olvidé el nombre de la otra compañera que había preguntado. Acá, Mercedes. Mercedes. Matías, Barenboim. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo te Eh, va, Matías? Bien, yo el tema que había pensado, que había charlado con uno de los docentes de la cátedra, era trabajar con la población de técnicos radiólogos, eh, tomando como lugar el Hospital Clemente Álvarez, para evaluar la exposición a la radiación ionizante, hacerles un examen físico y poder también hacerles un hemograma completo con conteo de reticulocitos y ver si en la población de todos los técnicos radiólogos del ECA hay alguna alteración que se pueda manifestar de acuerdo a esa exposición a radiación ionizante que tengan. El trabajo quería hacer algo con radiación y orientado a los técnicos radiólogos del Hospital Clemente Álvarez. No sé si es viable o no el tema. Sí, Mm, el tema es súper viable. mm. Tenemos ahí como, tendrías que ver algunas cuestiones en relación a la muestra, a la cantidad de trabajadores que necesitas para que el dato que vos tengas de eso sea significativo, porque ¿cuántos técnicos radiólogos hay en el ECA? Aproximadamente en el Hospital Clemente Álvarez, contando los técnicos radiólogos y los médicos, es una población de, si no recuerdo mal, 65, 70 personas aproximadamente. Pero- no lo tengo anotado, pero sí, aproximadamente eran 65 personas, me parece, contando técnicos y médicos. Si no, Técnicos y podría, médicos. sí, tomar el Hospital Clemente Álvarez y junto con eso algún otro hospital también de la Municipalidad de Rosario. Eh, Es muy que- interesante lo que decís. A lo que apunto con esto es que las variaciones normales
o esperable en los reticulocitos y en los parámetros del hemograma que vos podés encontrar en la población general, no te tienen que dejar margen para que haya diferencias significativas, algo parecido a lo que le dije a Mercedes. Tenés que tener un volumen poblacional que tenga un intervalo de confianza suficiente como para que contemple las diferencias normales en la población. Eso tenés que averiguarlo antes para ver si el número de tu muestra alcanza como para probar una relación de causalidad. No lo sé de antemano, obviamente. Primero tendrías que investigar eso, porque si las variaciones normales en los reticulocitos, ajustados por edad, por sexo, eh, te implican una muestra de 5.000 personas, bueno, ahí el trabajo se te va a complicar un montón. Eh, pero si por ahí las variaciones esperables con una muestra de 200, 250 personas lo podés hacer, bueno, haces el Clemente Álvarez, haces el Provincial, el Centenario de Carrasco y juntás un volumen suficiente de personas. La otra dificultad que tenés es la edad, los criterios de inclusión de esos trabajadores en tu estudio, porque te vas a encontrar con técnicos radiólogos jóvenes, con técnicos radiólogos ya cerca de jubilarse, con técnicos radiólogos que han tenido problemas hematológicos, entonces lo vas a tener que excluir, vas a tener que definir edades. Yo te sugiero que buscaste algún trabajo de investigación que haya hecho esto previamente. No, no. De lo justo tengo radiólogos en la Municipalidad de Rosario, no busqué ninguno de esos. No No, en la encontré municipalidad, a nivel mundial, digo, que se haya hecho a nivel mundial en algún otro lugar. Leí un par de trabajos que he bajado de internet, que había muchas también variables que hay que tener en cuenta, como usted mencionó, si el paciente, por ejemplo, está cursando una anemia y corrigiendo una anemia, puede también dar una modificación de los reticulocitos, que no es a causa de radiación, sino a causa de una corrección de una enfermedad crónica. Eran algunos puntos interesantes que mencionaba los trabajos, y también que los puntos de corte, lo que es normal o alterado, varía mucho, depende a veces del país y depende el método de laboratorio que se utilice para el conteo. Eh, o sea, mi idea, si lo que es el Clemente Álvarez, quizás la muestra no alcance, bueno, yo tengo acceso a los hospitales de la Municipalidad de Rosario, podría ampliar con el Hospital Alberdi, Carrasco, Roca en Sespeña, buscar mayor volumen para ver si esa muestra ya llega a ser significativa. Ahí sí se puede aproximar a un número de mayor a 150 personas, 200, entre técnicos y médicos expuestos a radiación ionizante. Mi idea era la modificación del laboratorio y también ver si se están cumpliendo las condiciones de seguridad, si están proporcionando los dosímetros de área personales, ver también esa parte de higiene y seguridad del tema. Pero más que nada he apuntado al tema médico, al tema de modificaciones en el hemograma, en el reticulocitos precisamente, en trabajadores expuestos a radiación ionizante. Y sí, discriminaría por edad y más que nada por antigüedad y también si tiene poliempleo, porque muchos van a trabajar acá y van a trabajar seguramente como técnico radiólogo quizás en otro lado. Yo te sugiero, como trabajo está perfecto, es un trabajo clásico de cohortes, expuesta y no expuesta. Tendrías que después ubicar una cohorte de trabajadores no expuestos para poder comparar esos resultados. La dificultad metodológica que vas a tener ahí es esta que te digo, el número necesario de trabajadores con criterios de inclusión positivo que vos puedas tener para que tu muestra sea representativa y después que esa muestra representativa tenga un volumen tal que sea significativa también, que te pueda dar una diferencia estadística significativa. Yo eso lo chequearía con otro, haría una búsqueda más exhaustiva. No sé si solés hacer búsquedas, pero en PubMed, en Medline, en Cochrane, que son por ahí las tres bases de datos más importantes, hacer una búsqueda un poquito más exhaustiva de eso, que te permita un poco inferir qué número vas a necesitar.
porque si después el número es muy alto, aparte que si vos tenés que hacer hemogramas con reticulocitos a, suponte, 1.500 trabajadores, eh, hay que hacer, quiero decir, hay que pagar el hemograma con reticulocitos de 1.500 trabajadores. También podrías acercarte a eso, o tener una idea con eso. Primero esto, ¿no? Ver qué número necesitas para saber si es viable hacerlo o no. Y sí, me parece súper interesante el tema del relevamiento de las condiciones de, de trabajo, de las puertas plomadas, de la distancia de seguridad, del uso del dosímetro, e inclusive la posibilidad de acceder a los valores del dosímetro. Y hacer, bueno, a ver, cuál es la exposición a radiación ionizante que han tenido los trabajadores técnicos radiólogos. Esto sí, o los técnicos radiólogos o los médicos radiólogos. Son dos grupos, hacen cosas distintas. Eso no los mezclaría. Saber qué grado de exposición tienes, si tenés acceso al dosímetro, sería súper interesante. Y esto sí es viable, porque vos estás analizando en este caso una situación local. Tu estudio, las condiciones de exposición y las condiciones de seguridad en el trabajo de los técnicos radiólogos o médicos imagenólogos en esta ciudad, en estos hospitales, en este hospital. Entonces ahí ya no, el N no importa tanto porque la significancia tiene que ver con esta institución y el cumplimiento de esta institución. Eso sí lo veo viable y es súper interesante. Bien, bien. Ahí, Sí. la invisibilización te va a jugar bastante porque tenés que lograr que te den los datos de los dosímetros en un tema. Sí, si veo que la muestra no alcanza, voy a ir por ese lado que me comentó de las condiciones ambientales, estudiar más por ese lado que por el tema del laboratorio en sí. O sea, también interesante, eso no había pensado también tanto así. Claro, y de hecho, si vos accedieras a los dosímetros, al valor de los dosímetros, podrías hacer una distribución de exposiciones y hacer estudios más específicos en los que tienen las condiciones de mayor exposición. Suponte, conseguís 50 dosímetros, el valor de 50 trabajadores en el último año, estoy tirando, no sé si en el último año hay que chequearlo, y podés distribuir, hacer una curva de distribución y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los trabajadores que han estado más expuestos a radiaciones en este año? Y los buscas y en ellos podés hacer estudios más exhaustivos que los reticulocitos y el hemograma. Perfecto, perfecto. Gracias por la ayuda. No, por favor. Mm. Bueno, Gabriela, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estaba escuchando a la compañera hablar sobre los casos de detenidos que van a la parte psiquiátrica a hacer asistencia. Bueno, yo trabajo en el ámbito policial y mi idea era, los médicos que trabajamos, me incluyo, con la parte de delitos sexuales. El tipo de estrés y alteraciones psiquiátricas que conlleva eso, porque la verdad es un estrés para todos los compañeros, pero no hay el problema, como que está escuchando al compañero, no tengo muchos datos, digamos, porque somos 15 y la verdad que creo que ninguno sacó carpeta psiquiátrica, pero es algo que genera mucho estrés en todos los compañeros. De hecho, cuando ingresa un nuevo personal médico, policial, a ese ámbito, le da terror hacer el examen sobre delitos sexuales, sería. Entonces, el estrés que conlleva eso. Entonces iba a trabajar porque veo que no hay trabajo de investigación sobre eso, todo lo que es médico policial en sí, y bueno, trabajar con estas personas, tanto como con imputados como con víctimas, porque no solo me ha tocado ver a la nena abusada y al rato ver al detenido imputado por ese abuso. Entonces me ha tocado a mí justamente y bueno, me han tenido que sostener en algún momento por todas las cosas que le dije y demás.
el estrés que conlleva, bueno, todo eso, pero no tengo datos concretos ni carpetas de los chicos que han sacado por esto, digamos. No sé si me explico. Hay mucho Sí, estrés, hay creo, muchos niveles de ansiedad, son 24 horas que no solo el médico policial observa todo lo que es delitos sexuales, imputados, víctimas, sino que tenemos que ver heridos de arma blanca, heridos de arma de fuego, informes, como dijo la compañera, tenemos que ir muchas veces a audiencias, a declaratorias, y bueno, es todo armar, por ejemplo, informes, oficios y todas esas cuestiones, ¿viste? Que lleva la parte legal. Pero no tengo datos, digamos, no no, hay no tenés datos. datos, tenés datos. ¿Cómo que no? Si me estás tirando datos. Sí, Ojo que sí, el los dato datos son no, nuestros de todos mis compañeros que trabajamos en el ámbito, pero no no, tengo carpetas que hayan sacado. claro, Sí, por bueno, por ahí, eso. supongo que hasta inventan enfermedades muchas veces o sacan otras carpetas porque justo le toca, qué sé yo, es una guardia muy larga, muy intensa, donde la parte psicológica y el estrés laboral es muy, muy, muy intenso. Tenés presiones por muchos lugares, viste, que te llaman, que si tenés que ir a una comisaría dentro de las 6 horas, se pasa el plazo, herido de arma de fuego, herido de arma blanca, cuando te toca algún delito sexual que te lleva a una evaluación de 2 horas, muchas veces tenés que ir a visitarlo al hospital, evaluarlo, después evaluar lo que es el imputado y demás, ¿viste? Entonces, todo eso lleva a que, uy, todos decimos, me tocó un CAPS, decimos nosotros, nos tocó un CAPS, y se quieren morir la mayoría ¿Qué de los significa el compañeros cuando nos CAPSI? toca el CAPS. El ¿Cómo? CAP. ¿Qué Sí. significa esa sigla CAP? Eh, no recuerdo bien, pero es el tema de delito sexual, porque es re Sí, largo la sigla. No recuerdo, a ver, centro. está, ¿Vos te está acordás, bien, Matías, que está en la policía? Capaz que Matías se acuerda. El CAPS, bueno, es una sigla muy está larga, bien, no son importa, palabras muy no largas, importa, yo la sí, no, verdad no que siempre importa. digo el CAPS. Y bueno, y eso más que nada, quería saber. Yo creo que sacando esos datos, nunca se trabajó en el ámbito policial y bueno, me parece súper interesante. Pero no tengo, como te digo, no tengo muchos datos. Se podría trabajar igual, sin ningún problema. Esa es mi pregunta. Bueno, yo parto de un lugar más técnico. Un, un dato es un procedimiento aplicado a una dimensión de la variable. Un dato no es un número. Un dato es algún tipo de procedimiento que se aplica a una dimensión de la variable que vos estás estudiando acá. Si vos te referís a la variable como sufrimiento subjetivo en el trabajo, un dato podría ser número de carpeta psiquiátrica, esto es contar, carpeta psiquiátrica pedida, procedimiento contar, que contamos carpeta psiquiátrica, eso constituiría un dato, pero también un dato puede ser, eh, esto que me está contando, uy, me tocó un caso, la percepción que uno tiene sobre la situación del delito sexual, eso también es un dato. Cómo ustedes perciben su trabajo, como ustedes perciben la atención, como sienten la atención del delito sexual, en este caso el procedimiento es la escucha de la dimensión de la experiencia de trabajo. Con esto quiero decir que no tener números no significa no tener datos. Es muy difícil tomar esto cuando este tipo de... En general, cuando hacen los trabajos finales, toman los propios trabajos como referencia y utilizan un poco la investigación haciendo una catarsis de esto. O sea, vos estás involucrada en el trabajo de investigación que querés hacer. Y esto es importante que no lo desoigas, porque que no intentes ponerte por fuera de esa situación, sino que te involucres como trabajadora que está haciendo una investigación sobre sus propias condiciones de trabajo. Yo me preguntaría primero en eso, en lo mismo que le decía recién hace un rato a la compañera de la Agudo Ávila, ¿cómo hacen para no volverse locos?
estaría bueno que Yo para creo que la... hay un grado de estrés. Por suerte voy una vez a la semana y un fin de semana 24 horas, no es mucho, pero el estrés que conlleva, porque ella ve la otra parte de la atención y yo veo la otra parte de cuando tengo que hacer una derivación de un detenido, ¿no? El peso legal que yo estoy sosteniendo y pensando, que digo, ay, si no lo... Porque yo trabajé aparte en la cárcel y sé lo que es derivar a un paciente, ir a una declaratoria por tal y cual patología, y el peso legal, porque si le llega a pasar algo, soy la responsable de ese detenido. Entonces, por ahí, el hecho de sacar un detenido de un penal conlleva muchísimas cosas, muchísimas. Tener un criterio Claro. médico enorme, que te habiliten de jefatura, que los jefes se comuniquen con dirección general a los jefes nos dé la autorización y recién poder sacar un detenido, pero cada vez que uno saca un detenido, tiene que pensar muchas cuestiones. Uy, ¿Pasó algo? Bueno. Bueno, después les voy a compartir mi contacto como para que puedan hacerme algunas otras preguntas si necesitan algún asesoramiento con esto. Si les parece, eh, vamos cerrando aquí por hoy, que ya es medio tarde, y yo le voy a pedir a Luciana que les comparta mi contacto para que los que tengan alguna línea de trabajo ya definida puedan ir eh, sacándose dudas, compartiendo algunas cosas. Dale, ¿Les Mariano, parece? hay un grupo de los chicos, yo le paso la información y tus contactos a ellos. Dale, buenísimo, buenísimo. Hacemos así y bueno, después coordinamos con Jorge cuando hacemos el segundo encuentro de esto, ¿les parece? Bueno, Bueno, gracias, doctor. no, por favor. Buenas noches. Nos vemos. Buenas Gracias, buenas noches. Chao, gente, Gracias. buenas noches. Chao. Chau, chau. Buenas noches. Noches. Chao, gracias. Buenas noches. Luego.